Buenas noches, mi nombre es Eric Montaña, estudiante de la especialización en seguridad de la información. Este es un trabajo para la fase 5 de la asignatura denominada trabajo de grado. Y mi trabajo de grado tiene como título Análisis y mitigación de riesgos de seguridad de la información en pequeñas empresas colombianas mediante estándares internacionales y modelos de madurez en ciberseguridad. Este proyecto nace con la necesidad de crear una metodología con estándares internacionales como ISO 27001, 27005, NIST y Cybersecurity Framework que se puede aplicar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas colombianas. El problema, durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en pequeñas y medianas empresas y durante este proceso he identificado este problema y que es recurrente en las diferentes organizaciones de diferentes sectores en los que he trabajado. Una baja cultura de ciberseguridad. Normalmente las personas de estas empresas no conocen nada de seguridad de la información o ciberseguridad. Tienen muchas falencias en conocimientos. Las personas que trabajan en la organización no tienen términos adecuados o simplemente no conocen nada de seguridad de la información. Sabemos que el crecimiento de las amenazas cibernéticas en este momento está en aumento y con las diferentes tecnologías recurrentes o la inteligencia artificial que va en aumento, asimismo van a seguir creciendo las vulnerabilidades para las organizaciones. En otros lugares se tenía también limitaciones técnicas y económicas. La persona encargada de tecnología o sistemas no contaba con los conocimientos adecuados eh, para poder implementar, para poder proponer temas de seguridad de la información en las organizaciones. También falencias económicas en donde no se tenía el suficiente músculo económico para que la organización tuviera como estos temas de seguridad de la información implementadas. Y por supuesto, con todo esto, la ausencia de metodologías y estándares internacionales al tener ese desconocimiento en general. El objetivo general de mi proyecto pues es diseñar esta metodología que se acople con estándares internacionales para que de esa manera se pueda acoplar a las pequeñas empresas y medianas empresas colombianas y puedan generar un análisis de riesgos adecuado para su core de negocio. Es importante que las pequeñas empresas y las medianas empresas entiendan también de seguridad de la información y ciberseguridad y pues al poder aplicar esta metodología es mucho más fácil para ellos. Dentro de los objetivos específicos, pues el primero que para lograr el objetivo general, pues el primero es diseñar una metodología que se adapte a cualquier organización, a cualquier pyme, a cualquier pequeña y mediana empresa en Colombia. El segundo es aplicarla en un entorno representativo. Como ejemplo, lo pude lograr en una pequeña organización que conozco. El tercero es identificar las amenazas y vulnerabilidades a los cuales tiene esta organización, que en este caso es una veterinaria, y evaluar la efectividad de la metodología. Dentro de la metodología, que se está basada en 27001, 27005 y NIST y Cybersecurity Framework, se crearon 7 fases, las cuales la primera, que pues también nos recomienda 27001, es el diagnóstico y el conocimiento de la organización. Es importante que se pueda realizar este diagnóstico de la organización para conocer su core de negocio, qué es lo que hace, cómo funciona y de esa manera poder identificar a qué se dedica la organización y entenderla muy bien. La segunda fase es la identificación de activos. Normalmente estas organizaciones pequeñas y medianas empresas identifican los activos como algo tangible y que es lo más importante para ellos, pero no tienen en cuenta los activos lógicos que son una parte esencial del core de negocio, una parte fundamental que puede generar diferentes o ganancias o pérdidas o cualquier tipo de fallo dentro de su sistema o dentro de su negocio para que pueda afectar en gran medida y económicamente y reputacionalmente. Por ejemplo, un contrato no lo identifican como activo de información o algún tipo de orden de compra que también son activos o formatos específicos que son para el negocio muy específicos y que no identifican como un activo.
Después de la identificación de los activos viene el análisis de riesgos. Este análisis de riesgos se valida hacia los activos de información que hemos identificado anteriormente, para de esa manera poderlos incluir dentro de una matriz y poderles poner una calificación dependiendo del riesgo que estamos analizando. Después viene la priorización y tratamiento del riesgo. Es muy importante poder priorizar los riesgos. ¿Cuáles son los más importantes que afectan directamente al negocio, para de esa manera darles un trato preferencial o especial para poder mitigarlos a tiempo antes de que pueda suceder algún tipo de falla dentro de la organización? El plan de tratamiento de riesgos es la siguiente fase, la cual después de haber tenido los riesgos identificados y hacerles una priorización, crearles un plan de tratamientos en el cual se apliquen los controles necesarios para que estos riesgos sean tratados de manera efectiva y se puedan mitigar a tiempo. Después de eso, en la fase 6 está el diseño metodológico. Este es el core del proyecto como tal. La idea de ese diseño metodológico es crear a la organización una guía, una hoja de ruta en la cual ellos puedan seguir paso a paso para que de esa manera puedan, después de identificar todo lo que hemos hecho, realizarle su tratamiento y pues los riesgos de seguridad de la información se puedan mitigar. Y por último, la fase 7 es la validación de la metodología. Si después de realizar todos estos pasos validamos que la metodología haya funcionado de manera correcta, para que de esta manera pues la organización esté totalmente tranquila y pueda tener como este pie de tranquilidad que todo el trabajo que se realizó al identificar los riesgos, analizarlos, priorizarlos, realizarle el tratamiento adecuado, haya funcionado realmente. Dentro de la organización que tuve como ejemplo, se encontraron varios activos importantes y varias vulnerabilidades asociadas a ellos. Se encontraron bases de datos en servidor on-premise, también un correo corporativo directamente con una plataforma Gmail y una red interna que pues era una red muy básica con un modem de internet, con permisos abiertos, con muchas malas prácticas de configuración. Dentro de las vulnerabilidades importantes, contraseñas débiles. Los correos electrónicos tenían contraseñas sencillas porque los usaba cualquier persona, y a veces el correo de A lo usaba B porque estaba abierto directamente en el navegador o porque conocían la contraseña. También en las bases de datos tenían contraseñas directamente eh, por defecto, eh, muy básicas, las cuales pues al tener la información tan importante dentro de estas bases de datos, pues es información crítica para la organización. Tenían sistemas desactualizados, los equipos de cómputo totalmente desactualizados, los cuales pues es una falla de seguridad muy grande, porque ellos preferían trabajar de esa manera. Falta de doble factor de autenticación, y en el correo electrónico no tenían activo ningún tipo de doble factor, como lo mencioné, entraban directo con la contraseña porque se conocían las contraseñas entre ellos. Y pues la ausencia de respaldos, que dentro de las bases de datos, a pesar de que tenían el servidor on-premise, no se realizaban los respaldos dentro de pues, los tiempos que deberían realizarse para este tipo de información crítica que se manejaba, las cuales pues eran historias clínicas directamente de las personas a cargo y sus mascotas. Para poder hacer el análisis de riesgo se usó una matriz de riesgo basada en 27005, donde se calificaron los riesgos como bajo, medio, alto, crítico, la cual esta matriz cualitativa nos da una manera de gestionar los riesgos de manera adecuada. Al poder ponerles una calificación adecuada, se puede realizar un control directamente hacia ese riesgo de seguridad de la información y poder bajar su riesgo residual a un riesgo más bajo, que sea aceptable para la organización, que no genere tanto impacto dentro de la organización, para que de esa manera sea más fácil realizar su tratamiento. Después de haber realizado estos procedimientos, esta detección de activos, la clasificación de los riesgos,
pues de los resultados obtenidos se pudieron priorizar las vulnerabilidades que mencioné anteriormente. Esto fue muy importante y pues fueron temas que ellos no tenían en cuenta, entonces se pudieron priorizar a tiempo mediante la matriz que se realizó. El riesgo residual fue mucho más bajo dentro de los controles que se aplicaron para los riesgos que se identificaron en la matriz, entonces fue un resultado bastante bueno. Dentro de los controles de bajo costo se pudieron automatizar backups, los cuales a la organización no le generaban ningún tipo de costo, lo cual para ellos también fue un beneficio bastante grande poder tener estos controles que no iban a generarle un costo adicional a la organización y por consiguiente sí iban a recibir beneficios de esto, de lo que habíamos realizado, de esta metodología realizada. El impacto del proyecto que tuvimos pues es un fortalecimiento de las capacidades de seguridad. El conocimiento en las personas se amplió bastante. Normalmente las personas ya sabían qué era ciberseguridad cuando yo ya les comentaba que era el phishing, que por qué se estaba haciendo este tipo de tareas dentro de la organización. Se pudo validar que todo funcionó de la manera adecuada. Entonces ese conocimiento para las personas es muy adecuada, es muy válida y pues para el negocio en general impactó bastante. También pues se aplicaron prácticas de estándares internacionales, las cuales como lo mencioné, no se conocían dentro de la organización y muchas de las personas no las conocían, pero ya conociendo 27001, 27005, por lo general solo conocen 9001, que es calidad, pero de todas maneras esto les ayudó a implementar o a conocer otras normas estándares internacionales y por supuesto se pudo validar que es adaptable a las pequeñas empresas colombianas. Al hacer esta hoja de ruta, se puede planificar para que las empresas colombianas puedan adaptarse a estas metodologías. Dentro de las conclusiones más importantes pues fue que el desarrollo de la investigación sí fue concluyente, sí es aceptable y sí es funcional para las pequeñas y medianas empresas. El hacer este paso a paso que mencioné durante la exposición hace que las empresas colombianas se pueda crear una metodología de la misma manera escalonada y con una hoja de ruta la cual es adaptable y sencilla para cualquier tipo de organización pequeña y mediana, sin incurrir en grandes gastos que puedan ocasionarse. Igualmente, el crecimiento de la organización implica también invertir en ciertos aspectos de seguridad de la información, pero estas pequeñas etapas, esas primeras fases hacen que sea adaptable y por supuesto funcional. También se consolida como una buena práctica. Otra de las conclusiones es flexible y muy adaptable. Y por supuesto es muy importante adaptar las normas internacionales a todo tipo de negocio, sea pequeño o sea una gran empresa. Entonces es muy importante tener estos conocimientos para que desde que se crea la organización, desde que es una pequeña empresa, puedan crecer con los estándares adecuados y de manera correcta. Vemos las referencias bibliográficas dentro de las recomendaciones que se quedaron en la organización, pues fue actualizar continuamente los equipos de cómputo, mantener actualizadas las políticas de seguridad de la información, verificar los controles y la matriz de riesgos asociados, incluir los activos que se fueran ingresando a la organización. Muchísimas gracias, estoy atento a los comentarios.